este vídeo tutorial os voy a mostrar cómo funciona la hoja de cálculo control de competición. Voy a ir elaborando un curso con diversos videotutoriales para mostrar el funcionamiento de cada una de las pestañas de esta hoja de cálculo. Desde la primera versión que se realizó hasta hoy hay más de medio millón de bajadas, más de medio millón de copias bajadas de esta hoja de cálculo, que básicamente sirve para tener unos datos estadísticos de nuestro equipo mientras está compitiendo en una liga, en una copa o incluso adquiriendo los datos de los partidos amistosos. En el vídeo tutorial lo que vamos a hacer es lo más sencillo pero a la vez lo más importante, que es cómo añadir los datos en las fichas de los jugadores. Vamos a abrir la hoja de control de competición. No es necesario que la actualicéis y una vez aquí vemos que en la parte inferior de la pantalla tenemos diferentes pestañas. Cada una de las pestañas ofrece una información específica. Vemos que si venimos aquí las pestañas se van haciendo más y más largas hasta pudiendo ir desde el inicio hasta el final. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es ver cómo añadir los datos personales de los jugadores. Vamos a hacer una prueba y cuando empezamos a ver estas pestañas de aquí, PT, PT1, PT2, PT3, esto significa que estamos determinando los jugadores que son porteros. En el caso de los defensas, de F1, de F2 y así sucesivamente sería el caso de los defensas, los mediocampistas y finalmente tenemos los delanteros. Aquí los tenemos, DL1, si pasamos a la derecha veremos que hay bastantes pestañas, no hay un problema en la cantidad de jugadores. Lo primero que tengo que deciros también en referencia a estas pestañas es que solo vamos a rellenar las pestañas que están enumeradas. Por ejemplo, la pestaña PT nunca será rellenada. Estas pestañas que no tienen numeración sirven para crear copias sobre sí mismas, ya que, como vamos a ver en la primera hoja de esta, aquí lo tenemos en esta primera hoja, se van a ir añadiendo los nombres que nosotros vamos añadiendo en las fichas y hemos guardado una serie de campos por si hiciera falta o fuera necesario añadir más jugadores a esta hoja de cálculo. Vamos a ir sin más dilación a rellenar una hoja para que veáis qué se puede rellenar y cómo. Lo primero que vais a ver en cada hoja de esta plantilla es que en la parte superior tenéis cómo bajar la última versión y un vídeo tutorial explicativo. Este sirve, si pincháramos aquí, veríais el vídeo tutorial que explica cómo se rellena esta hoja de cálculo. Mientras que si pincháis aquí, siempre os podréis bajar la última versión de esta hoja de cálculo. Vamos a ir a esta página y en una pestaña donde pone bajar claramente, aquí, ¿vale? Yendo aquí vais a bajar la última versión de esta hoja de cálculo. Actualmente vamos por la versión 5.6 o 0.7 creo, porque cada vez que alguien nos hace un comentario a través de los vídeos, de los videotutoriales o incluso de la página web, pues vamos intentando añadir estas funcionalidades. Bueno, como veis, aquí pone PT1 y aquí pone PT1. Los cambios que se producen aquí, por ejemplo, vamos a inventar un nombre, sería Miguel, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre con el botón derecho, activamos la pestaña, ponemos el nombre y con el intro ya dejamos este nombre. Este cambio de aquí no tiene más función que cuando vosotros naveguéis podáis acudir al nombre ya directamente, ya que si solo pusiera PT1, PT2, PT3 tendríamos que buscar el nombre. El que funcionalmente sirve a la hoja de cálculo es este de aquí, por lo tanto vamos a poner, por ejemplo, Miguel Ángel, para que veáis la diferencia. Cuando metemos este nombre, automáticamente en todas las hojas de cálculo que hay en esta plantilla se va a cambiar ese nombre por Miguel Ángel, ¿vale? Un consejo y una observación que os hago sobre esta hoja de cálculo es que solo debemos escribir en las pestañas que están naranjas. Todo lo que es azul y blanco son fórmulas que él va adoptando, recogiendo los datos de otras partes. Por lo tanto, solo se escribe en las pestañas naranjas. Como veis, cada pestaña tiene sus casillas, sus celdas naranjas, ahí se escribe. Pero en todo lo que es azul, como por ejemplo aquí, son fórmulas que recogen los datos de otros lugares.
Por lo tanto, vamos a seguir con Miguel. El nombre lo hemos puesto, la fecha de nacimiento, vamos a imaginar 26 de agosto de 1990, ¿vale? Lo vamos a poner en este formato, día, mes y año. El valor de la experiencia, como veis, está en azul, no se escribe. Para este valor tendríamos que venir aquí, situaríamos aquí las temporadas que ha jugado en la misma categoría. Imaginemos que ha jugado 5 temporadas en esta categoría. En la inmediata superior 1, en la inmediata inferior 2 y superiores pero no inmediatas, pues 2 categorías superiores, 3, 4, las que hicieran falta, en este caso pondremos 0, y cuántas temporadas anteriores consecutivas a la actual ha estado sin jugar, por si la temporada anterior no hubiera jugado a fútbol. Entonces, como veis, automáticamente en las casillas azules nos está sacando una valoración del jugador que vendría a ser la experiencia, que se ha puesto directamente aquí, ya que la pestaña, la celda, perdón, es azul, adquiere los datos de esta parte de aquí. Automáticamente vemos que los gráficos del jugador automáticamente ya se van añadiendo los datos que vamos metiendo. En cuanto a la demarcación, en este caso es portero. El rendimiento mínimo y el rendimiento máximo y el medio son variables que no están activas. Para ello, lo que tenéis que hacer es ir rellenando esta parte de aquí. Aquí se pondría el primer partido. Imaginamos que jugamos contra el Real Madrid y en ese primer partido él juega de portero. Tendríamos que ir rellenando las faltas recibidas, las faltas cometidas, las tarjetas amarillas provocadas y así cada variable. Al final nos daría un rendimiento. Las variables rojas en principio son negativas, las variables azules, las negras, perdón, son variables positivas. Rellenando este campo de aquí nos daría el rendimiento de cada partido, ¿vale? Aquí pondríamos el segundo partido, pondríamos los datos, nos daría un rendimiento que se iría calculando aquí el rendimiento mínimo del jugador, el rendimiento máximo del jugador y el rendimiento medio, que es realmente la parte más equilibrada que nos puede hacer, al que nos puede hacer referencia este ítem. Los minutos jugados tampoco intervendrán aquí, esto lo vamos a ver en otra hoja de cálculo. El rendimiento por tiempo jugado, ¿vale? Sería el rendimiento que saca a cada minuto jugado el jugador, y tampoco este lo va a sacar evidentemente de estos valores de aquí y del tiempo de juego, que sería este de aquí. Y la talla vendrá aquí, esta sí que la que tenemos que rellenar y hay que meterla para que nos pueda calcular posteriormente el índice de masa corporal correctamente en estos parámetros. En este caso vamos a poner un portero de 1,91 centímetros. Como vemos, se han ido rellenando algunos aspectos, todos los correspondientes a esta página ya están aquí, ¿vale? Este es el seguimiento que haría de cada uno de los partidos de liga, la valoración, pero esto lo vamos a ver posteriormente cuando hayamos rellenado todas las celdas que vamos viendo. Veréis cómo las variables empiezan a surgir aquí. Después, en este apartado de aquí no hay que añadir nada, ya que él irá adquiriendo todos los datos de los datos que le vayamos metiendo en esta hoja de cálculo. Bien, puede ser un poco farragoso el tener que ir recogiendo todos estos datos durante el partido o incluso posteriormente del partido al partido, un vídeo grabado de cada uno de los jugadores. Por si os interesa, la última pestaña de la hoja de cálculo, la situada más a la derecha, es una hoja de registro. Esta hoja de registro la podéis imprimir, podéis poner aquí los jugadores y aquí se pueden ir poniendo los datos en el partido. Posteriormente se pasarían a las fichas de cada uno de los jugadores y se podría realizar un análisis estadístico exhaustivo. Evidentemente, cada uno de nosotros puede escoger, en función de su dedicación, de su implicación, de su tiempo y de la importancia que le dé a los datos estadísticos, los parámetros que quiera. Mucha gente me escribe que obvia esta parte, lo entiendo perfectamente porque es muy complicado recoger estos datos de cada uno de los jugadores, pero va en función de la dedicación que pueda tener cada uno. Esta parte la tendríamos hecha en el caso que tuviéramos un segundo portero, lo añadiríamos aquí y, por ejemplo, le llamaríamos Juan. Recordad que este nombre no tiene nada que ver, vamos a poner en las celdas naranjas el nombre, Juan Antonio. La fecha de nacimiento, pues vamos a ponerle 17 de enero de 1989.
y el valor de la experiencia, recordad que viene dado de aquí, me lo voy a inventar, imaginamos que es un jugador que solo es su segunda temporada, o sea que la temporada anterior jugó, y en la inferior ha jugado 3. Imaginemos en el filial, nos da un valor de 2,5, que queda inmediatamente introducido aquí. La demarcación es portero, rendimiento mínimo ya sabéis cómo funciona, rendimiento máximo también, el rendimiento medio, los minutos jugados los adquiere de otra parte que veremos en un vídeo tutorial posterior, el rendimiento del tiempo que lo adquiere de estas variables de aquí y de los minutos jugados, y la talla, en este caso vamos a poner 1, recordad que se pone en este formato 1,89. Si hiciéramos esto, recordad que no se añaden jugadores en las celdas que no están enumeradas. El primer defensor vendría aquí, el primer mediocampista vendría aquí, y vamos a ver cómo esos datos que acabamos de introducir los va introduciendo aquí, ¿vale? Aquí. Bueno, y si volvemos al apartado de nuestros porteros, vemos que las celdas ya han sido rellenadas y que poco a poco estos gráficos se van a ir rellenando cuando en otro vídeo tutorial posterior veamos cómo añadir los datos de la liga. Añadiendo estos datos, las fichas individuales de los jugadores van a quedar mucho más enriquecidas. Bueno, mi consejo es que empecéis. El primer paso para configurar esta hoja de cálculo es añadir los datos de todos los jugadores que tengáis. Como veis, Miguel Ángel tiene una edad hoy, porque aquí tenemos la fecha diaria y él calcula, cada vez que abráis la hoja de cálculo os va a recalcular la edad de este jugador. La edad es de 31,33 años, Juan Antonio tiene 32,94, a puntito en enero de cumplir los 33 años. El índice de masa corporal aún no nos lo calcula porque no hemos introducido el peso. La talla la tenéis aquí, 1,91, la experiencia del jugador, y luego todas estas celdas y datos de aquí os los voy a mostrar en otro vídeo tutorial cuando ya hayamos añadido datos de partido. Bueno, pues esto es todo para este primer capítulo del curso de cómo utilizar este control de competición, y espero que esto ayude a evitar bastantes dudas que van surgiendo naturalmente y que me vais plasmando en los comentarios de los vídeos, en los comentarios en el blog, etc. Estoy abierto a que hagáis cualquier tipo de consulta, de aportación, y con ello hemos ido mejorando brutalmente esta hoja de cálculo. Como sabéis y os he dicho, siempre si tenéis alguna duda podéis venir al vídeo tutorial explicativo, y si queréis podéis venir y bajaros la última versión del programa. Normalmente lo anuncio a través de las redes sociales para que todos los que la tengáis os la podáis bajar. Bueno, pues esto es todo como este primer capítulo y espero que os pueda ser bastante útil.